Entonces partimos con la sesión de hoy día, la sesión 22 de la comisión. No voy a pasar lista todavía, Camila, vamos a esperar un ratito para ver si se conectan más personas durante el transcurso de la sesión, y más o menos en la mitad de la sesión o al final volvemos a pasar la lista. Igualmente ya me quedó registrado quienes están conectados, así que yo lo anoto en nuestro registro. Perfecto. ¿Ya? Entonces la sesión de hoy te doy la palabra para que la puedas coordinar. Gracias, Joan. Mira, me voy a conectar de mi otro computador, que es el que comparte pantalla más sin quedarse pegado, digamos. Eh, ya, muy bien. Estuve revisando el informe en función de lo que conversamos la vez pasada. Bueno, y yo tengo una dificultad mayor para formular recomendaciones, eso fue lo que me encontré, ¿sí? Pero tenía ya incorporado en mis notas la recomendación de Juan Francisco, que era que fuera como el diagnóstico, la problemática, ¿cierto? Y un par de alternativas de solución. Entonces, después de un par de iteraciones, dejé cargado ahora el informe, sí, en el Drive. Se llama Informes CCBC versión 3, ¿sí? Y ahí ya están cargadas algunas de las recomendaciones, están reformuladas algunas de las recomendaciones que vimos la sesión anterior, ¿sí? Entonces, voy a compartirles la pantalla. Bueno, también avanzamos un poco en la generación del material visual del informe, ¿sí? No está listo todavía, así que yo de todas maneras salgo de vacaciones esta semana, eh, y espero la próxima semana dejárselo ya listo y mandado para que podamos revisarlo durante el mes de febrero, ¿sí? Y en el fondo terminar de incorporar todas las revisiones y en marzo lo tengamos listo y listo, revisado, ¿sí? O sea, como que ya cerremos el proceso del 2021 con el informe listo, ¿sí? Así que esa es como nuestra tarea por este lado con el informe. Eh, Algunas de las modificaciones que incorporamos a partir de lo que conversamos la vez pasada es que, bueno, fuimos un poco detallando qué tipo de preguntas íbamos respondiendo en cada apartado, un poco para que fuera más intuitiva la aplicación del marco conceptual, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, cómo quedó ahora la recomendación del tema de indicadores, por ejemplo, ¿sí? Que es el diagnóstico, ¿cierto? Hay un pequeño diagnóstico antes en negrita, que es, en el fondo, que a partir del análisis del cuerpo legal que nosotros pudimos hacer, eh, en general, perdón, voy aquí a subir esto, ahí sí. En general, existe coherencia entre el objetivo, las actividades, los procesos establecidos y los responsables definidos para el funcionamiento de la ley, ¿cierto? Sin embargo, como comisión consideramos que existen dos grandes desafíos pendientes para abordar desde lo normativo, ¿sí? Los dos que quizás, bueno, esto pensaba desde el marco legal puntualmente, ¿sí? Aquí quizás uno podría agregar, además, ¿cierto?, el tema de la otra mesa, ¿cierto?, de la mesa de conflicto de interés y eh, de ética y conflicto de interés, ¿cierto? Pero lo que veíamos, el monitoreo de los resultados en salud de los beneficiarios, ¿cierto? Y el financiamiento. Esto solamente es lo que tiene que ver con la coherencia de la ley, por eso está en esta parte, ¿sí? Porque en el fondo la ley es coherente en sus objetivos, procesos, actividades y todo, ¿cierto? Pero no es tan coherente en el sentido de que no generan un mecanismo que nos permita evaluar los resultados en salud del uso de las tecnologías que se incorporan a las garantías, ¿cierto? Y tampoco es coherente en términos del financiamiento, porque el financiamiento no permite la sustentabilidad del régimen, ¿sí? Entonces ahí, esos son como, por eso están puestos en este apartado, no porque sean súper importantes, sino que porque en términos de la coherencia de la normativa, esos son los dos puntos que salen más a la vista, ¿sí? Y ahí, para formular la recomendación, recogiendo un poco lo que conversamos en la sesión anterior,
cambiamos como se debería a actualmente el sistema de protección financiera no dispone de un sistema de monitoreo de los resultados de salud de sus beneficiarios. La consecuencia de esto es que no permite visibilizar su impacto para el sistema de salud, así como tampoco constatar el desempeño de las tecnologías incluidas en las garantías. En este sentido, una posible solución a este problema podría ser incorporar formalmente en el marco normativo de la ley un reglamento que defina los indicadores necesarios para el seguimiento y los responsables de su medición y las decisiones consecutivas a los resultados obtenidos. Ahí como que quedó como un poco, traté de emular lo que habíamos conversado en la sesión anterior, ¿cierto? Creo que quedó como un poquito más como conciliador y recogía un poquito mejor lo que habíamos estado conversando. Yo creo que quedó súper bien. No sé si, Camila, en la parte de la recomendación, actualmente nos dispone un sistema de monitoreo de los resultados en salud de sus beneficiarios. Esto no permite visualizar su impacto para el sistema de salud, pero tampoco permite visualizar el impacto para los beneficiarios propiamente tal. O sea, yo le agregaría, porque una cosa es el impacto del sistema de salud, pero también es muy importante cómo impacta a los pacientes. Estoy totalmente de acuerdo. Juan Francisco, ¿tiene levantada la mano? Sí, sí, completamente de acuerdo con lo que se mencionó recién. Y también en la siguiente frase, yo creo que, claro, si bien lo conversamos largamente respecto a las funciones de esta comisión, pero aquí, por ejemplo, hay ciertos protocolos clínicos que están en la ley que se establecen en el fondo ¿cómo se llama? Los indicadores necesarios para el seguimiento. Lo que no está es el financiamiento para hacer el seguimiento en el fondo. Entonces yo creo que ahí puede ser que definan los indicadores necesarios para el seguimiento, los responsables de su medición y el financiamiento para poder llevar adelante estas, no sé, ¿cachai? Yo creo que eso falta en la propuesta, en la recomendación. Sí. Claro, porque arriba decía el financiamiento. Claro. Resultado de salud y el financiamiento. Entonces, está relacionado. Ahí quedó súper bien. Perfecto. Bien. Luego, en la parte de financiamiento, revisando, me pareció que estaba un poco críptica, ¿cierto? Y no se entendía muy bien cómo uno llegaba a la recomendación, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue un poco hacer el desglose de lo que es, perdón, Gloria tiene levantada la mano. Sí, perdona que en el segundo párrafo de la recomendación 1, donde dice tecnologías incluidas, el desempeño de las tecnologías incluidas en la garantía, habría que agregar y por incluir o en evaluación para dejar abierto, digamos, que tú vas a estar en un proceso dinámico en que incluso es posible que tengamos que retirar alguna tecnología por las razones que sean de efectividad o de desempeño, pero dejar ese proceso, no solo lo rígido de que ya está incluido, sino que lo por incluir. Incluidas en la garantía o en evaluación por incluir. Habría que Sí, reabrir la frase, déjala un poquito ahí, no sé cómo ponerlo. voy a anotarlo por aquí. Para después refrasearlo, digamos. Porque a mí lo que me parece, sí, Gloria, es que este párrafo alude principalmente a la evaluación de aquello, al monitoreo de los resultados de lo que está incluido, ¿cierto? Más que a lo que está por incluir. Entonces lo ponemos más abajo. ¿Sí? Ya, ok. Perfecto. Entonces, en términos del financiamiento, un poco lo que hicimos fue, para que fuera más intuitivo cómo aparece la idea de la recomendación de financiamiento, ¿sí? Fue un poco ir dando cuenta de, bueno, cómo se estructura el presupuesto primero,
¿sí? En términos de financiamiento, lo que queremos responder es si el sistema de protección financiera dispone de los recursos necesarios, ¿sí? Entonces, para eso miramos el presupuesto, ¿sí? El presupuesto, entonces, la ley establece el fondo que tiene estas fuentes, ¿sí? No voy a leer todo esto porque si no nos va a salir eterno, pero en el fondo consignando lo que tratan de describir los párrafos anteriores es esto, ¿cierto? Un poco lo que ha pasado en términos de ingreso y ejecución presupuestaria, ¿sí? Y lo que muestra, lo que se detalla más arriba en el párrafo que antecede esto, es que cuando uno revisa, que no se ve en el gráfico, ¿cierto? Pero se comenta más arriba, cuando uno mira los incrementos que se producen, o sea, la velocidad en definitiva de este incremento, del incremento de los ingresos y la velocidad del incremento de la ejecución presupuestaria, ¿sí? Lo que se produce es justamente una desaceleración de los ingresos que sucede probablemente porque hay una inyección creciente de recursos a la ley hasta el 2017, ¿cierto? Que son los 30, 60 y 100 mil millones, ¿sí? Entonces eso hace que la velocidad de crecimiento hasta el 2017 de los ingresos sea creciente, ¿sí? Pero se produce una desaceleración súper notoria del 2018 en adelante, ¿sí? Esto tratando de hacer una conexión con la recomendación que apunta entre las alternativas de solución a que el presupuesto debiera ser creciente, ¿sí? Porque en el fondo aquí se producen dos efectos, que es que los ingresos tienen una aceleración hasta 2017 y luego experimentan una desaceleración entre 2018 y 2020, y ocurre justamente lo contrario con la ejecución presupuestaria. Se produce una desaceleración hasta el 2017, o sea, hay un incremento, el incremento va haciendo así, ¿cierto? Y desde 2018 en adelante se produce una aceleración de la ejecución presupuestaria, que es muy consistente con el análisis de holgura presupuestaria que hace Hacienda, ¿cierto? O sea, en el fondo cuando uno mira esto, con la interpretación que aparece en el párrafo, ¿sí? Lo que pasa en el análisis de holgura presupuestaria del fondo es como crónica de una muerte anunciada, en verdad, ¿sí? Entonces, y eso junto, cuando uno analiza en conjunto con esto, ¿cierto? Que es el porcentaje de la distribución del ingreso por fuente de financiamiento, lo que vemos es que si se fijan, a diferencia de, o sea, haciendo la distinción desde el 2015, que es 100% de ingreso de aporte fiscal, ¿cierto? En el 2016-2017 nos permanecemos relativamente constantes en términos de la proporción que era el aporte fiscal de la totalidad del fondo, ¿sí? Pero nuevamente, desde el 2018 en adelante, se empieza a ver que la mayor proporción del fondo, ¿cierto?, es remanente de los años anteriores. Entonces, cuando analizamos en conjunto estos dos gráficos, ¿cierto?, lo que vemos es que hay una aceleración del gasto, una desaceleración del ingreso, y que el ingreso está compuesto principalmente por los remanentes, ¿cierto? Entonces, ahí, juntando estos dos elementos, es muy lógico lo que viene después en el análisis de holgura presupuestaria del fondo que hace Hacienda, ¿cierto? Y que sentencia que en el fondo no va a haber recursos disponibles en el tiempo, ¿cierto? Y bueno, y que alrededor del 2% del ingreso son inversiones, ¿sí? Ahora, como el tema del retorno de las inversiones también fue un tema que causó duda, ¿sí? En el fondo cómo se invertían las inversiones, cómo se invertía el fondo en inversiones, ¿sí? Lo que hicimos aquí fue, bueno, tomando la nota metodológica de la DIPRES, ¿sí? Para que quedara exactamente igual, porque yo no soy economista, ¿cierto? Obviamente algo uno entiende de lo que he estudiado, pero esto no, está fuera de ser mi zona de confort, sobre todo esta parte, ¿sí? Es que uno de los cuestionamientos importantes que se hacía era cuál había sido el rendimiento del fondo, ¿sí? Y claro, y desgraciadamente cuando uno miraba las figuras que había proporcionado Hacienda del rendimiento del fondo E y el rendimiento del fondo, estaban en escalas distintas y como quedaban en gráficos diferentes.
entonces daba la impresión de que la caída del fondo, o sea, de que en el fondo, de que el fondo se pegaba a una bajada muy fuerte, ¿cierto? Pero cuando uno mira la caída del fondo en relación a lo que fue la caída de fondos de la misma naturaleza, no tuvo para nada la misma pendiente, ¿cierto? O sea, realmente este gráfico administrado a la misma escala da la impresión de que realmente el fondo fue administrado súper conservadoramente. De hecho, más conservadoramente que incluso fondos que usan los mismos tipos de inversiones, ¿cierto? Que son de uso conservador como lo del fondo E, ¿sí? Entonces eso está descrito y explicado tal como lo mostraba la nota metodológica de Hacienda, ¿ya? Y esto un poco para dar lugar a esta parte. O sea, primero soslayar la duda de que en realidad no es que hayamos perdido toda la plata del fondo por inversiones, ¿cierto? Por mala inversión, sino que realmente es por la conducta que tienen los ingresos y ejecución presupuestaria del fondo, ¿sí? Y que es respecto de esto que seguramente tiene sentido hacer algo, ¿sí? Entonces, ahí hay todo un tema más, está un poco descrito el diagnóstico que acompaña estos gráficos más arriba, ¿sí? Pero en términos de las recomendaciones, también pensando en el cambio de forma, a mí lo que me pareció que podíamos formular era, del análisis de holgura presupuestaria realizado por DIPRES, se desprende que si el sistema de protección financiera continúa funcionando con las mismas condiciones actuales, no sería sostenible en el tiempo, ¿sí? Por lo que esta problemática debería ser abordada de forma prioritaria y con urgencia. Eso es lo que podemos decir en el fondo porque es evidente que se van a acabar los recursos, ¿sí? En esa línea, entonces lo que quiero decir es, al respecto, en las sesiones de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control se han planteado las siguientes estrategias alternativas que no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Traspaso de las tecnologías actualmente financiadas al régimen general de garantías en salud, por ejemplo, aquellas asociadas a problemas de salud de mayor frecuencia como el cáncer de mama, para liberar recursos del fondo, ¿cierto? Eso es como algo que objetivamente hemos discutido, ¿sí? Revisión de la definición de los tipos de diagnósticos y tratamientos incluidos en el sistema de protección financiera, donde una alternativa podría ser circunscribirlo a problemas de salud menos frecuentes y o bien con un impacto presupuestario mayor. Esto principalmente porque el presupuesto asociado a la ley parece no ser suficiente para el nivel de demanda asociada a los problemas de salud y tecnologías que actualmente considera. Y finalmente, modificación del mecanismo de financiamiento del fondo, considerando un presupuesto creciente en el tiempo, consistente con la incidencia de los problemas de salud con tecnologías priorizadas, ¿cierto? En el fondo, esto es como la conclusión de todo lo que vimos arriba en los gráficos, ¿cierto? O sea, un poco lo que tratamos de hacer aquí es que no aparezca como antojadizamente la recomendación, sino que sea resultado de lo que vimos antes, de lo que vimos más arriba, ¿sí? Así que no sé qué les parece. Igual tiene esto de debería, pero yo creo que aquí sí creemos que debería. Aquí sí creemos y creo que, y eso es lo que quería revisar con ustedes, me parece que es evidente que hay que abordar la problemática de forma prioritaria y urgente, porque en el fondo si no va a dejar de existir el fondo. Entonces, no sé qué les parece. Cami, Dígame. no sé si por suavizarlo, pero propongo, podría ser problemática, requiere ser abordada de forma prioritaria y con urgencia. Bien, sí, estoy de acuerdo. Oye, me dejaste con la duda si era menor o mayor en el párrafo, en el último puntito, no, en el que tienes ahí, última línea, presupuestario con un impacto presupuestario menor. Sí. ¿Está ok eso? Claro, porque en el fondo lo que queremos, sí, o sea que en el fondo, porque
cuando apuntamos a problemas de salud de menor frecuencia, ¿cierto? Pueden tener un impacto presupuestario mayor, pero cuando estamos hablando solamente de alto costo, que todos tienen un impacto presupuestario alto, es apuntar a problemas de menor frecuencia o problemas de alta frecuencia con impacto presupuestario menor. Ok. Lo tercero que quisiera comentar con los gráficos que están clarísimos y me parece muy bien planteado, pero lo que me hace falta, me estoy poniendo un poco en la mirada de DIPRES. Yo con los 3 gráficos te mato. O sea, me refiero hacia el mundo sanitario y DIPRES te diría, bueno, entonces revisemos cómo se gestiona esto, porque aquí parece que hay un ritmo de gestión que es no el adecuado, y DIPRES reacciona como vemos en la gráfica, eso lo hace con salud permanentemente en distintos ámbitos. O sea, el GES también adolece este mismo síndrome. Entonces, creo que tenemos que hacer un reconocimiento a la problemática de gestión del fondo. El SPF, o sea, no es solamente un área de mejoramiento, financiamiento, que obviamente que tiene que hacerse, es una cuestión que está súper bien planteada, pero también hay que hacer un reconocimiento a que tenemos que plantear un mecanismo más integral, porque sabemos que hay varias organizaciones dentro del sistema que colaboran, pero tiene que ser algo más fluido, más concatenado, digamos, porque si no es así, estamos con los déficits de conocimiento mes a mes, semestre a semestre, o cuando ya hacemos la raya del año, nos damos cuenta que podríamos haber recuperado parte del fondo. De algún modo hay que hacer el reconocimiento de un cambio de gestión. Sí. Voy a botar la cámara de aquí porque estoy con un poco más la señal, pero estoy aquí. Gloria, yo estoy de acuerdo. De hecho, yo lo que había pensado respecto de ese punto está un poco reflejado en los puntos siguientes, ¿sí? Pero tiene que ver con que no me queda claro, como que no me queda tan claro, porque yo creo que el problema más grave de lo que tú acabas de decir, ¿cierto? O sea, como que estoy pensando cuál es la consecuencia de que esto no sea un sistema más aceitado, ¿sí? Y yo creo que la consecuencia que tuvo para este decreto, que no haya tanta comunicación, ¿cierto? Entre, por ejemplo, entre DIPRES y MinSal, por ejemplo, es que no me queda tan claro, o sea, perdón, la consecuencia es como que hubo muchas solicitudes ciudadanas para un decreto que no tenía recursos disponibles, ¿sí? Esa fue la consecuencia final, ¿sí? Entonces, pero claro, yo no lo escribí porque no me queda claro que la solución pueda ser que la resolución de recursos disponibles salga antes de que se hagan las solicitudes ciudadanas, por ejemplo, ¿cierto? Que sería una forma de aterrizar las expectativas, ¿sí? O sea, una forma de que esto funcione más. O sea, en el fondo, ¿cuál es la propuesta? ¿Sí? Esa es mi duda, ¿sí? Porque yo entiendo que aquí hay como un problema donde la consecuencia final, el manejo, son las expectativas de los pacientes, creo, pero no me queda claro la solucionática, más que decir que haya más coordinación, ¿cierto? Voy a abrir la palabra para seguir discutiendo este punto. Carmen Gloria. Ahí está. Sí, yo voy a hacer una pregunta de ignorante, ¿ah? Porque yo soy fundamentalmente clínica, yo de números, en fin, no entiendo mucho, pero al mirar el primer gráfico donde se ve los recursos propiamente tal, uno pensaría, bueno, al principio, los primeros años, se tuvo que inyectar muchos mayores recursos porque esto es algo que estaba empezando, entonces había una gran cantidad de pacientes que necesitaban, ¿no es cierto?, ingresar a este sistema y por lo tanto los recursos tenían que ser mayor y posteriormente el aceleramiento es menor porque van ingresando menos. Eso no sé si podría ser una interpretación o no a esto que después disminuye, digamos, la cantidad de recursos para el sistema. Sí,
Si uno mira los Efectivamente. gráficos, uno podría pensar. No sé si es muy absurdo lo que estoy pensando. No, para nada. De hecho, esa es una, o sea, de hecho, probablemente lo que pasó de 2019 a 2020 es que ingresaron muchos pacientes, por ejemplo, ¿sí? Y qué es lo que se observa después de las gráficas de beneficiarios de FONASA, ¿sí? Es que entonces como que habría que, o sea, si realmente estamos pensando que hay un déficit, ¿ah? Habría que de alguna forma sustentarlo bien, porque Sí, habría que reconocer que inicialmente un poco lo que estoy diciendo, pero posteriormente, a pesar de la gran cantidad, o no sé, porque si hay un desfase entre lo que se requiere y lo que se ha incorporado, hay que explicarlo, y eso ahí no, a mí por lo menos no me queda claro. un poco para responder a la consulta de Gloria. Lo que pasa es que un poco, y quizás esto es solamente un tema de orden, ¿sí? Esta parte del informe apunta específicamente obviamente, así el sistema de protección financiera tuvo los recursos suficientes para funcionar. Por eso se restringe esta parte solamente a que en el tiempo no van a alcanzar los recursos, ¿cierto? Y por lo tanto va a requerir una inyección de recursos mayor, pero claro, yo entiendo que cuando decimos que el presupuesto debiera ser creciente y asociado a la incidencia, quizás deberíamos hacer mención al número de beneficiarios, al incremento en el número de beneficiarios, ¿sí? Sí, Pero claro, por eso es que se dejó así, pero entiendo el punto y creo que se puede revisar. para que quede bien claro, digamos, si no, Sí. o sea, yo creo que en las cosas también hay que reconocer cosas y, o sea, no todo puede ser, o sea, si bien inicialmente se instituyó, pero posteriormente no ha ido paralelo al aumento de los beneficiarios o los recursos que se requieren, a lo mejor porque las tecnologías son más caras, no sé, o sea, tratar de explicar un poquito más, porque si no siento que queda como un vacío ahí, no sé si estaré equivocada. Yo creo que de todas maneras ayuda, así que chuta, se me cayó el otro, así que ya vuelve mi proyección en cualquier momento. Eh, seguimos, a mí me parece, voy a seguir dando la palabra mientras tanto, creo que estaba Joan o Sí, Felipe. Camila, Sí. gracias. Un poco para poner el contexto, hay que recordar que lo que señala la ley es que el incremento financiero va a ser paulatino. Así recién desde el tercer decreto nosotros tuvimos disponibles los 100.000 millones. Antes de eso teníamos 60.000 en el segundo decreto y 30.000 para el primer decreto, que creo que eso no aparece en la línea y a lo mejor ahí puede generar un poco de diferencia entre lo que ingresó y lo que estábamos gastando, pero efectivamente entre el tercer y el cuarto decreto fue cuando ingresaron más pacientes. Hay que recordar que donde nosotros tenemos la gran cantidad de pacientes, que yo siempre se los señalo, es en cáncer de mama con trastuzumab y artritis reumatoide y artritis psoriásica. Se llevan la mayor parte de la torta de los recursos porque además son pacientes crónicos que mantienen por largo plazo el uso de los medicamentos y de los beneficios de la ley. Eso por la primera parte. Y la segunda parte, comparto con Gloria lo que señalaba respecto de las limitantes que tenemos respecto de la gestión del fondo. Ustedes saben que la ley indica que nosotros tenemos, en realidad algunos de los decretos indican que nosotros tenemos lo que se llama precio máximo industrial, que es el precio máximo de compra para cada uno de los productos. Y lamentablemente, sobre todo ahora en el minuto de la pandemia, este precio máximo industrial se nos disparó y teníamos algunos proveedores que nos estaban vendiendo casi al doble de lo que era el precio máximo industrial y eran monoproveedores y no teníamos qué más hacer. Entonces tuvimos que liberar más gasto en esos medicamentos para no dejar a los pacientes sin tratamiento y no se podía hacer otra gestión porque no tenemos por dónde jurídicamente obligarlos a vendernos al precio que ellos se comprometieron.
Otra de las cosas son los mecanismos de riesgo compartido, que también es un mecanismo que nosotros deberíamos tener establecido una forma de control y de hacer exigible tanto el precio máximo industrial como los mecanismos de riesgo compartido, y en este minuto no tenemos ningún amparo legal que nos permita hacerlo. Ustedes saben que hemos trabajado y que nosotros estamos insistentemente buscando las formas, específicamente con Sebastián, de buscar el argumento legal, pero nos ha pasado, y nos pasó sobre todo en el periodo de pandemia, con las importaciones y con algunos medicamentos en particular de monoproveedores, en donde nos señalaban, no sabe que a mí me está costando más importar, así que se lo voy a vender más caro, y tuvimos que gastar más y no se pudo hacer esta gestión. Así que creo que a lo mejor eso también sería una buena recomendación, como tener de una u otra forma ciertas normativas que nos permitan hacer esta gestión, así como en la base, en estos dos ámbitos que yo son los que identifico ahora. Perfecto. Joan, perdona un poco para recoger un poco esto. El tema del precio máximo industrial, cuando tú dices, en el fondo se le dispararon los precios que estaban ofertando. Sí, mira, lo que pasa es que en el decreto 13, que es el reglamento que define el proceso de evaluación científica de la evidencia, cuando hay una evaluación de algún medicamento para ser incorporado en la ley, hay una etapa que es la etapa en donde se reciben las ofertas desde los laboratorios. Y esas ofertas, lo que señala ese documento es que son, que quedan, si yo oferto un precio, ese precio es el que yo debo vender eternamente para ese medicamento, que es bueno y es malo, porque a veces nos ha pasado que tenemos una oferta inicial alta y que después han entrado competidores y han bajado, y muchas veces se mantiene en esos valores más altos. Creo que es como un medicamento el que tenemos esa situación, pero en general lo que ocurre es que con eso se hace la evaluación, con ese monto, que es el monto en donde el proveedor informa qué es lo que él está dispuesto a vender. Entonces, ese es el monto en donde uno hace la proyección del presupuesto, de lo que va a gastar. En este año, a raíz de la pandemia, básicamente, y con las problemáticas en las importaciones, y, por ejemplo, con algunos medicamentos que también fueron utilizados de forma de evaluación para el tratamiento de COVID, nos ocurrió que habían algunos medicamentos que o teníamos menos cantidad de teníamos menos importaciones y los laboratorios, la venta fuera más cara. Entonces, en ese sentido, nos hacían ventas que eran un valor mayor al que nos habían ofertado inicialmente. Y claramente ahí, en base al bien mayor de los pacientes, tuvimos que comprar medicamentos por sobre el precio máximo industrial, lo que también genera un gasto que no estaba proyectado. Ya, eso no lo mencionamos en algún momento, pero no lo habíamos solicitado, claro. Eso, Joan, bueno, yo creo que igual hay algunos datos que vamos a tener que pedir, ¿cierto? Para las partes que faltan del informe, hay algunos datos que faltan. Entonces, yo, un poco para cerrar este tema antes de seguir dando la palabra, ¿hay alguna posibilidad de tener el precio, de disponer del precio máximo industrial y el precio de compra realmente efectuado de alguna forma? Sí, yo tengo una base con todos los precios máximos industriales, incluso con el ajuste que hicimos este último año, porque se ajustan por IPC. Entonces, tengo ese valor y tendría que pedirle a Cenabas que me diera los últimos montos de compra de cada uno de los productos. Pero sí se puede conseguir. Sería ideal, porque yo creo que junto con lo que dice junto con lo que dice Gloria, ¿cierto? Esto también, y lo que dice Carmen, esto también es súper importante tenerlo y contrastarlo. Sí, Ahora, sí, me das, yo creo que hasta una semana y lo consigo. perfecto, sí, sí, igual vamos a seguir trabajando en lo otro, así que eso se puede incorporar después. Así que no, ya.
Oye, gracias, gracias Joan, súper, súper, súper bueno. Ahora, yo no sé si tengo yo registrado el orden, pero ¿tenía a Felipe o al doctor? Ya que estoy aquí. Ah, el doctor está ahí, lo veo ahí medio. Empiezo yo, si me permite el doctor. Yo tengo varias apreciaciones. Primero, no empezó, doctora Elwin, el sistema con máximo financiamiento, empezó de menos a más, que lo dijo Joan, ¿cierto? 30.000, 60.000, hasta llegar a los 100.000 millones. Pero yo creo que lo más importante, y lo que ustedes siempre dicen los técnicos, el gobierno no tiene recursos suficientes para financiar todo lo que sea necesario. Entonces creo que la ley también se preparó para eso. Recuerden que las organizaciones de pacientes estuvimos muy involucrados con eso. Y por eso la negociación para nosotros era importante en el espíritu de la ley. Las donaciones, el precio, ¿cómo se llamaba, Joan? El precio garantizado, eran. Gracias, Camila. Entonces, yo creo que eso es prioritario, que se forme un reglamento para poder generar esos convenios, esa norma de trabajar. Por ejemplo, los medicamentos que tienen patente, que se haga un convenio de 20 años, si el medicamento sigue siendo funcional y mantenga un precio relativamente congruente con la negociación, que hayan donaciones de laboratorio, que donen la mitad de los medicamentos, eso se puede construir con un reglamento, lo dice la ley, y creo que es importante establecerlo como una medida de evaluación, además de aumentar los fondos. Evidentemente no alcanzan los fondos, y eso lo sabíamos antes que se generase la ley. Cuando nos dieron 100.000 millones, ninguno, creo, aquí, ni de los expertos, decía que iba a alcanzar. Así que creo que, además de aumentar el fondo, que es un consejo que debemos dar, es activar la estructura de la misma ley, que nos permita hacer actividades o negociaciones que son innovadoras con los proveedores de los medicamentos, y de los elementos terapéuticos, ¿cierto? Y que nos permitirían bajar los precios, o por lo menos mantenerlos a un precio más largo. Y además, creo que el análisis tiene que ser, como ya hemos conversado en varias reuniones, a corto plazo y no a 10 años. Esa es mi opinión. Sí, eso se aborda un poquito más. Estoy súper de acuerdo, Felipe. Eh, el tema del análisis de impacto presupuestal, el horizonte temporal se aborda en el punto siguiente, así que lo vamos a mirar. Y ahora sí, me queda una palabra del doctor, ¿cierto? Hola, sí, Doctor Salvador Becerra, sí. sí, quería, no sé si puedes bajar un poco, que me quedó una duda respecto al último párrafo donde propones traspasar fondos, propones traspasar problemas al fondo de garantías, eh, revisión de los, definición de tipos. Ah, no. Traspaso la tecnología actualmente financiada esa, al régimen general de garantía en salud, por ejemplo, pones ahí el ejemplo del cáncer de mama para liberar recursos del pero no, disculpa, que se puede bajar un poco, era la redacción de. No, pero mira, no lo veo ahora ahí, pero de lo que yo entendí en alguna de las propuestas es que se estaba proponiendo traspasar al régimen general de garantía en salud, problemas de salud con mayor frecuencia, eh, para liberar recursos y para eso incorporar enfermedades de menor incidencia, lo cual, a mi juicio, podría interpretarse primero de que lo que estamos recomendando es que definitivamente nos ajustamos al presupuesto y no esperamos ningún presupuesto futuro, porque estamos sacando para poner otras, pero en el mismo presupuesto. No sé si yo lo estoy entendiendo mal. Y lo otro es que también parte del supuesto que incorporar enfermedades menos frecuentes puede ser menos costoso, y eso también es dudoso. Son dos dudas que me saltan, que la pongo en la mesa para la discusión, porque creo que esa propuesta está confusa. Sí, importante. Yo creo que las propuestas no son copulativas, ¿sí? En el fondo las líneas, cada uno de los puntos no son copulativos, no son agregados, tampoco son mutuamente excluyentes.
¿sí? Entonces, en ese sentido, hay independencia respecto de la primera alternativa, que es el traspaso de tecnologías desde el régimen. Ahí, desgraciadamente, ponemos un problema de mayor frecuencia como ejemplo, ¿cierto? Pero es porque el problema de mayor frecuencia está asociado a GES, ¿sí? Que es el cáncer de mama, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? En el segundo punto, este segundo punto sería, que es lo que usted comenta, ¿cierto? Que es más que circunscribir, no se propone tanto, o sea, una alternativa es circunscribirlo, ¿sí? Pero no la propuesta es definir el tipo de diagnósticos y tratamientos que se va a incluir en el sistema de protección financiera, revisar la definición, porque en definitiva hoy día la definición de los diagnósticos y tratamientos de alto costo que están incorporados en el régimen, o sea, que son candidatos a entrar al régimen, es muy amplia y no nos alcanza para financiar, de por seguro no nos alcanza para financiar todos los tratamientos que caen en esa definición, ¿sí? Entonces, de cara a eso, por eso es que las recomendaciones las propuestas no son populativas, ¿cierto? Pero de cara a que una de las alternativas, si es que no tuviéramos más recursos, que es un escenario que me parece que es factible en lo que estamos viendo en la disponibilidad de recursos hoy día, ¿sí? Sería circunscribirlo, ¿cierto? Y la forma de circunscribirlo es a problemas de salud podría ser a problemas de salud que son menos frecuentes, que efectivamente no tienen un impacto presupuestario necesariamente mayor. Pero si estamos hablando solamente de problemas de salud de tecnologías que tienen un alto impacto presupuestario, si me voy desde lo más a lo menos frecuente, ¿cierto? Lo menos frecuente me da un universo más acotado de crecimiento de pacientes, ¿sí? Que es más controlable en el tiempo y no se ve el crecimiento explosivo que vimos, por ejemplo, entre el 2019 y el 2020, ¿sí? Ese es un poco el objetivo de proponer ahí circunscribirlo, ¿sí? No quedarnos con los recursos que tenemos disponibles, sino que el problema sea más manejable y acotado. ¿Sí? Porque es distinto que yo tenga un tratamiento de alto impacto presupuestario que tenga una alta prevalencia, como es lo que sucede con el cáncer de mama, ¿cierto? Que yo tenga un problema de salud con alto impacto presupuestario, pero que sea de baja frecuencia, ¿cierto? El problema lo tengo igual, ¿cierto? Pero el problema es más manejable con los recursos que tengo disponibles en el caso del problema de baja frecuencia. Entonces, en el escenario de que no hubieran recursos disponibles, ¿sí? Que es un poco a lo que apuntaba este punto originalmente, una alternativa podría ser circunscribir el tipo de problema al que apunta el sistema de protección financiera. Eso es el tema de las enfermedades poco frecuentes es un ejemplo de algo que es más circunscribible que si yo pongo cáncer de mama, ¿cierto? De algo que es más abordable que el cáncer de mama para un fondo acotado. A mí me sigue pareciendo que puede prestarse, digamos, para quien lee esta recomendación, porque si bien no son copulativas, eh, si uno pudiera asociarlas en cuanto, porque en el fondo después lo que tú dices en el punto de la revisión de la definición de los tipos de diagnósticos es que estás definitivamente proponiendo probablemente sacar algunas enfermedades que son más frecuentes, que en el fondo esa es la propuesta, y yo estoy de acuerdo en eso, pero me queda como dando vuelta el tema del marco presupuestario que está implicado en esto, que es como decir, bueno, quedémonos con lo que hay, porque en el fondo ese es el supuesto que estás tomando ahí, ¿no? Que seguimos con el presupuesto actual y por lo tanto nos ajustamos a enfermedades menos frecuentes que pudieran tener una demanda menor en el tiempo y que nos permitiera tener incrementos presupuestarios menores también. No sé si yo lo entiendo mal, pero... No, es justamente eso, por eso al final, pero de todas maneras, a mí, bueno, yo creo que lo podemos discutir entre más, ¿cierto? Pero de todas maneras, me parece que
se sigue apuntando a que el recurso es insuficiente, ¿cierto? Sobre todo en esta segunda parte del párrafo, ¿cierto? Que en el fondo esto es principalmente, no es porque queramos circunscribirnos en el fondo, sino que es principalmente porque el presupuesto asociado a la ley no es suficiente para la demanda asociada a los problemas de salud y tecnologías que hoy día se están considerando. O sea, se sigue apuntando a que los recursos no son suficientes para lo que se quiere hacer en el fondo. Sí, pero a mí, Camila, me preocupa algo sobre el espíritu de la ley. Esta es una ley de medicamentos de alto costo, para financiar medicamentos de alto costo. Y eso abre el espectro a cualquier enfermedad. Está saliendo una ley para enfermedades raras. Hay una ley para el cáncer. Esta ley, en su espíritu, es para financiar los medicamentos que no puedan ser financiables por el sistema tradicional. Son medicamentos de alto costo. Entonces, ahí entra una enfermedad rara, un cáncer, una pérdida de brazo con una prótesis biónica, no sé si existirán, pero ojalá existan. El concepto está asociado a la universalidad de qué tratamiento de alto costo da mayor beneficio a la población y que esos tratamientos no dañen al paciente. Entonces, creo que hay que mantener el espíritu de la ley y lo que tenemos que decir esta comisión con fuerza es, no hay plata. Esta comisión se le acabó la plata y necesita más recursos. Además, podemos ocupar otras herramientas para aumentar esos recursos, como la negociación, como las donaciones, como respetar la patente, y la investigación científica. Si por algo la investigación científica está asociada a esta ley, porque tiene una conexión con lo que se va a hacer el tratamiento después. Entonces, y que no lo vamos a tomar ahora, lo sé, pero en las próximas reuniones de comisiones vamos a tener que tomar ese tema. Entonces, yo creo que es súper importante entender, o sea, basarse en el espíritu de la ley. Estos son medicamentos de alto costo, cualquiera que sea. Si yo tengo una enfermedad de alto costo, espero que el gobierno me apoye, sin contar que tenga, y que falta plata, eso es lo que tiene que decirse claramente en este informe, y que tenemos herramientas que la ley que la ley posee y que nosotros no estamos ocupando. Eso sobre el tema. Bien. Mira, yo estoy un poco pegada todavía, pero mira, me parecen, yo particularmente, y esto obviamente cuando uno escribe tiene su seco cuando escribe algunas cosas, ¿sí? Yo particularmente creo que uno tiene que ir, o sea, en el fondo lo que yo creo que quiero decir es que el paraguas de alto costo me parece demasiado amplio y no abordable, ¿sí? El paraguas de alto costo pienso que y que es justamente lo que vemos aquí, que finalmente el paraguas de alto costo nos deja dentro cosas que son muy heterogéneas y que son difíciles de presupuestar en el tiempo y que son difíciles de decir, esta es la cantidad de recursos que se necesita, ¿sí? Sí, Porque Camila, pero los perdón por problemas de saltarme la salud, mano y no. interrumpirte, pero déjame expresarte algo. Cuando empezamos la ley, no sabíamos cuántas enfermedades habían, no sabíamos cuántos pacientes habían. Yo siento que esta ley, y así es como la veo, y ahí puedo estar totalmente equivocado, entra una enfermedad de alto costo y se vuelve una enfermedad crónica, porque el paciente sigue viviendo gracias a la enfermedad de alto costo, y ese paciente ya debería salir de esta ley y entrar al sistema tradicional que es auge, o a la próxima ley espero que sea la salud un derecho. O sea, yo creo que el sistema debe funcionar como nosotros nos abrimos a todo, llegan estos pacientes nuevos que no sabemos quiénes son, con este tratamiento milagroso que les va a salvar la vida, y cuando descubrimos que se vuelven crónicos, deberían pasar al sistema tradicional, porque son pacientes crónicos. Este sistema lo entendí así cuando hablaba con los farmacoeconomistas que hablé, es un sistema fuera de la farmacoeconomía, que genera una selección de los no seleccionables por la farmacoeconomía. O sea, de esos 4 o 5 en el país, que es un gasto innecesario para el país atender, que con esta ley podemos atender. Y cuando se vuelven crónicos y se vuelvan 100 pacientes, pasan al GESAUGE, porque ya no se pueden atender. Así lo entendimos desde un principio, y así entiendo que el ministerio también lo está viendo, que tiene que generar normas para poder hacer el traslado, y creo que eso es importante. O sea, creo que esta ley
nos abre las puertas a los que jamás fuimos escuchados. Y eso creo que es sumamente importante. O sea, creo que la universalidad de esta ley tiene que mantenerse porque es parte de su espíritu. Ahora sí, ya no interrumpo más, Camila. Perdón, mi internet está súper mal y me lo tuve que cambiar y me perdí la Yo creía que última te habías quedado parte. callada enojada conmigo, me sentí muy mal. No, no, Perdón, no, no, Camila. no. Es que puse el internet del celular porque mi internet de Wi-Fi está pésimo, pero ahora ya escuché. Mira, yo, fíjate que no, claro, yo no lo había pensado como un, sí, y yo ahí comparto que la universalidad es importante porque y genera un mecanismo de entrada, ¿sí? Eh, sí, yo eso lo comparto y comparto el espíritu de mantener la universalidad, ¿cierto? Si el problema es que tenemos que ver cómo esto, cómo esto se hace sostenible en el tiempo, ¿cierto? O sea, y cómo se hace más abordable desde el punto de vista metodológico también, ¿te fijas? Porque en el fondo también hay toda una bajada metodológica de cómo se analizan estos tratamientos en comparación con otros, ¿cierto? O sea, aquí no hay umbral de costo-efectividad, ¿cierto? Necesariamente. Entonces hay consideraciones metodológicas que son diferentes, ¿sí? Y que quizás hay un grupo de tratamientos que tenemos metidos acá adentro, ¿sí? Que sí deberíamos medir con esa lógica, ¿sí? Ese es el problema que yo veo de tenerlo todo en el mismo saco. ¿Te fijas que en el fondo, porque quizás, por ejemplo, estoy diciendo algo, hay problemas, por ejemplo, los problemas de, no es que, no es que yo no le quiera pedir costo-efectividad a todo, ¿cierto? Pero quizás debería mirarlo todo y en algunos casos, como lo son las patologías de baja frecuencia, permitir, ¿cierto? Niveles de evidencia más bajas, ¿cierto? Niveles de incertidumbre más altos, ¿sí? Eh, pero quizás, pero como tengo una regla de decisión y una regla de evaluación asociada a todo este sistema, normativamente no me permite hacer esa distinción, ¿cierto? Y estoy analizando con las mismas reglas tratamientos para el cáncer de mama que tienen mucha evidencia, ¿cierto? Y evidencia de sobrevida global y calidad de vida relacionada a la salud, ¿cierto? Y tratamientos que no tienen eso, como la mielofibrosis. Y lo estoy midiendo con la misma vara, ¿sí? Cuando no me queda tan, y eso ya es parte de una discusión más profunda, pero sí yo comparto plenamente lo de la universalidad de la ley. ¿Sí? Lo único que me molesta es lo otro, ¿cierto? Que uno tiende a tratar de acotar el problema para que sea más manejable desde el punto de vista metodológico, ¿cierto? Que una de las cosas, uno de los problemas grandes que yo creo que tenemos. Doctor Becerra, ¿se le quedó levantada la mano de antes o la levantó de nuevo? Perdón, se me quedó levantada la mano, perdón. Disculpe. Joan, gracias doctor. Joan. Camila, bueno, Felipe me quitó las palabras de la boca, pero yo creo que aquí lo que ocurre es que de estas de la historia que a mí me han contado, yo no estaba como Felipe cuando recién empezaron a conversar de la ley, pero inicialmente las enfermedades que se buscaba dar cobertura eran enfermedades raras, por eso traspasamos en el primer decreto todo lo que estaba bajo este programa de enfermedades raras en FONASA a la RICARTE. A mí lo que me hace mucho sentido de lo que tú señalas es que efectivamente si hay una etapa en donde se hace como un corte, que son los criterios de admisibilidad que lo define la autoridad, y eso está en nuestro reglamento de evaluación científica de la evidencia, en donde es la autoridad la que define cuáles van a ser los criterios para la inclusión o no inclusión de algunos problemas de salud. Así yo se los mandé y se los compartí a ustedes todos los años, y según la autoridad vigente va definiendo cuáles van a ser estos criterios para el primer corte o el primer filtro de los problemas de salud requeridos. Probablemente ahí sea el punto en donde deban estar los criterios determinados, cuáles van a tener más peso que otro o cuál va a ser
digamos, la discrecionalidad con que se van a incorporar estos problemas de salud. Como tú bien señalabas, en este minuto se están evaluando todos con la misma vara y claramente hay algunos problemas de salud en donde tenemos, no sé, 1000 pacientes y que claramente los estudios de eficiencia son mucho mayores para los que tenemos 2 pacientes. Entonces, ahí sí hay un desmedro y afecta un poco lo que señalaba Felipe respecto de que todos tienen la misma posibilidad de acceder, porque en ese sentido no serían para todos iguales. Yo concuerdo en ese sentido que deberíamos dejar, quizás a lo mejor cambiar un poco la estructura de cómo está esta recomendación, pero sí debería estar señalada esta observación. Bien. De acuerdo. Si les parece, voy a meditarlo un poco porque no, así como al vuelo no, no se me ocurre automáticamente cómo dejarlo, tengo que pensarlo un poco, pero lo voy a dejar aquí consignado, ¿cierto? Piensa fuera del bol de pensamiento. Sí. Piensa como lo pensamos al principio. Nosotros estábamos desesperados por vivir y era nuestra única razón de funcionamiento. Y ahí que empezamos a pensar cómo hacer una ley que estuviera fuera de la farmacovigilancia, fuera de la normativa actual. Y así es como salió la de Ricardo Soto, salió desde la necesidad, creándose con una serie de procesos que si bien se tienen que ajustar por los técnicos, es bastante cercana a lo que pensamos al principio. Sí. Sí, sí, yo creo que sí, podría hacerse ahí como algún ajuste más metodológico. Quizás, Camila, con solo colocar ahí que se revise la definición de los tipos de diagnóstico y tratamiento incluidos, ¿ah? Revisar bien para que vayan exactamente a lo que es el espíritu de la ley, con eso quede esto y no plantear que si el cáncer de mama, que si el esto, porque ahí de alguna forma estamos a lo mejor cayendo en algo que en este momento no corresponde. No sé si se interpreta un poco lo que he escuchado ahí. Yo dejaría más como no tanta cosa ahí, ¿ah? Y también modificar el mecanismo de financiamiento, un presupuesto que siente en el tiempo, etcétera, pero no nombremos nosotros qué pensaríamos que vamos a sacar, no vamos a sacar, porque aquí no se trata de vestir un santo para desvestir a otro, no sé cómo es un dicho que hay, pero yo dejaría bien, yo creo que con eso queda súper claro lo que queremos decir. Sí. Que revisen, que se reevalúen. ¿Ah? No queremos que nadie quede fuera, pero que se den priorización y que se analicen, a lo mejor podemos ponerlo así, se analicen qué patologías que actualmente están incorporadas en la ley Ricardo Soto se podrían derivar a GES u otros sistemas de protección, sin nombrar ninguno, porque si no la gente del cáncer de mama se nos va también a decir, pucha, nos quieren votar de aquí. Bien, No sé si si no vamos, estoy súper de acuerdo. Sí. Yo no sé si el resto está de acuerdo, pero yo estoy súper de acuerdo con no poner ejemplos. ahí tú puedes poner evaluar traspaso de, de tecnología actualmente financiada por ley Ricardo Soto al régimen general de garantía en salud. Evaluar el traspaso de. Y ahí no pongamos a nadie. Revisión de la definición de los tipos de diagnóstico, exacto. Ahí queda más. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Y ahí ya Estupendo. queda, yo creo que interpreta todo lo que se ha dicho acá. Perfecto, oigan, qué bueno. ¿Evaluar traspaso o evaluar solo? Perdona. Ah, no, está bien, ya. No, está bien. ¿Les puedo Sí. pedir un segundo, que estoy con una emergencia familiar, 2 segundos y vuelvo enseguida? Los voy a dejar mirando No hay problema. la recomendación que sigue mientras tanto. Un segundo.
aprovechando que Camila salió un segundo, voy a pasar la lista ahora que habemos más participantes para dejar el registro. Entonces, Bernardino no está. Camila, sí. Felipe, Presente. gracias Felipe. Miriam, no está. Carmen Elwin, Presente. Carlos Becerra, Presente. gracias. Pablo Vial, no, Juan Francisco Cabello, sí está. Presente. Gracias, doctor. Carmen ¿Está hablando Nadal, el doctor Cabello? sí está. ¿Sí, ya está hablando inglés? Ah, muy bien. No es porque yo le eché en esa reunión, doctor, ¿no? Spanglish, Spanglish. Sí, ya está en Boston, ya nos contó. Muy bien. Sí, Carmen Nadal, vi que se conectó la doctora Nadal. Sí. Hoy, perdón, los saludo, me tengo que ir a las 11:15. Sí, Por si doctora. aprovecho ¿Cómo ha de estado? Bien, por estoy a cargo de la oficina de bioética, aprovecho de anunciarles a todos, así que tengo más pega. Pero no, encantada, así que bien. Cualquier cosa Ahora, estoy a disposición. por cualquier cosa bioética, la doctora Nadal. Doctora Ramírez, sí, Presente. Hola. gracias. Elizabeth Cabello, no está. Y Jimena Jimena Barros, ya les comenté, bueno, para los que no estaban, es que ya tenemos la nominación del cargo de Jimena Barros, que ella presentó su renuncia y nominó a la doctora María Inés Romero. Así que, y en un ratito más, cuando terminemos, también tenemos que coordinar en qué fecha lo vamos a hacer durante el año 2022, si vamos a seguir con los terceros jueves de cada mes, o si ustedes prefieren cambiar la fecha de realización de las sesiones. ¿Ya? Doctor Cabello, levantó la mano. Sí, para aprovechar que está la doctora Nadal pues, y el anuncio reciente, yo creo que algo que yo creo que echo de menos en el informe es que tengamos que tener una sección de bioética. Yo creo que más allá de que estén incorporados en las recomendaciones algunas reflexiones, pero yo creo que no es para darle más pega, doctora, pero yo creo que es súper importante que un informe de este tipo haya una sección de bioética que al menos haga un par de reflexiones al respecto. Perdón, nosotros trabajamos, y quiero aprovechar de agradecer al doctor Cabello, en el tema de conflicto de interés, que eso Joan lo tiene, que son como 15 páginas, trabajamos harto en eso, el doctor Salina, bueno, hay mis asesores, y ahora podríamos hacer algo respecto a la justicia distributiva, por lo que yo estaba escuchando. Exacto. El diálogo. Sí, me parece Súper buena idea. importante. Sí, me parece buena idea. El rationing, sí, sería súper bueno. O sea, sería un desperdicio que estando la doctora Nadal en el grupo no tengamos algo así. Pues, o sea, si no lo tenemos porque no tenemos a nadie que entienda, pero si tenemos a la doctora, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad. Me comprometo con eso, y con eso me despido. Hasta la próxima, que estén muy bien. Saludos hasta Boston. Chao. Mucho éxito. Que vaya bien. Gracias. Ya volví, escuché me parece. Revisemos la 1.3. Sí, ya. Que son las 11:15, tenemos hasta las 11:30, entonces, y hay algunas cosas que nos faltan, que me interesa dejar, antes de que sigamos, ¿sí? Hay algunas cosas que me interesa revisar con Joan, que las tengo aquí abajito. Joan, bueno, y después te las puedo mandar por escrito, obviamente, pero ¿tú crees que será posible tener la distribución? O sea, porque en el fondo el listado que nos mandó FONASA de los beneficiarios no tiene los beneficiarios activos por problema de salud y por región, que es fundamental para poder hablar de la capacidad del sistema en la parte de infraestructura y disponibilidad de especialistas. Sí, si después me mandas por correo todo lo que tú necesitas, esto sí lo podemos tener. El tema de los beneficiarios activos, yo lo puedo solicitar. Voy a hacer la solicitud a la persona directa que lo trabaja para que sea más rápido que nos envíen.
para no hacerlo por memo y tomándonos que ya hicimos la solicitud formal anteriormente, así que yo creo que en una semana también lo podríamos tener, Camila. Fantástico, fantástico, sí, porque ahí nos quedaría mucho más bonito el análisis. Pregunta, Joan, ahí tenía una duda. ¿Los beneficiarios activos son los que están actualmente usando el sistema de protección? Sí, exactamente. Perfecto, perfecto. Lo otro, me pasó una cosa analizando los datos de FONASA que no me había percatado antes y probablemente una mala comprensión de lo que son las garantías, ¿sí? Que en la base de datos hay tantas garantías, o sea, en el fondo las garantías no cumplidas son las que aparecen sin registro. Sí, sí, O sea, nosotros, a ver, ¿cómo poder explicarlo? El monitoreo de las garantías lo lleva en este ámbito FONASA, y FONASA no tiene determinado una garantía incumplida. ¿Por qué no determinan una garantía incumplida? Porque el registro lo hacen en los hospitales cuando el beneficiario recibe su medicamento o su tratamiento, pero no todos los hospitales registran con la rapidez que deberían. Eso es lo que dice FONASA, y a raíz de eso ellos no pueden identificar cuáles son retrasos o incumplimientos versus de los que efectivamente es solo un retraso del registro. A mi parecer, y todas las veces que nosotros hemos hecho el análisis, es que todo lo que ellos señalan como retraso de registro para nosotros es un cumplimiento, porque no es una problemática del beneficiario que el establecimiento no lo registre, y el asegurador y quien debe asegurar o debe resguardar que estén todos los registros es FONASA. Entonces ellos deberían tener un sistema o alguna forma de ir alertando, que es algo que lo hace, por ejemplo, el GES. El GES en la plataforma SIGES tiene un sistema de alerta para cada establecimiento, y te va diciendo cuando tú no has registrado una garantía que está a tu nombre como establecimiento. Eso debería estar replicado en el sistema informático de FONASA, que no está. Por lo tanto, por ejemplo, en el reporte, creo que en el reporte del 2022, a lo que va del año, llevábamos 1.500 garantías sin registro. claro. Entonces, claramente es una problemática que es una problemática mixta, que tiene que ver con que no se ha tomado respecto de la responsabilidad que le cabe a FONASA, hacer obligatorio el registro, y se ha mantenido el tema de que es como no registrada y no cumplida. Joan, yo te podría pedir si me pudieras escribir un parrafito explicando eso, porque yo no lo voy a poder explicar tan bien como acaba de salir. No hay problema. No hay problema, pero te pido que me lo mandes por correo, sí, porque sí, estoy con la cabeza un poco olvidadiza últimamente. Estoy anotando, pero igual se me olvidan algunas cosas, entonces mejor tú me mandas un correo y yo te voy respondiendo con todo lo que se necesite, no hay problema. Perfecto, perfecto. Y entonces las garantías exceptuadas son las que se deciden o dar. Que por alguna causal, ya sea causal del paciente o del establecimiento, normalmente son causales del paciente, no se puede entregar la garantía. Por ejemplo, ¿en qué casos nos ocurre? Por ejemplo, en beneficiarios que, sobre todo los beneficiarios ISAPRE, que tienen que ir a una red determinada, a un establecimiento, y no hay red privada y solo red pública, y prefieren no ser parte de la red porque rechazan el establecimiento al que lo derivamos. En ese caso, esos casos se exceptúan. Perfecto, perfecto. Bien, eso entonces, y lo otro, eso era lo otro que me faltaba, que en la información de la Oficina de Coordinación de los Reclamos de OIRS, tenía solamente del 2021. ¿Tendrán desde el inicio hasta ahora? Oh, yo creo que lo tengo que revisar. Si no, lo solicito. Perfecto. Porque en el fondo yo entiendo que los reclamos de SIS, OIRS y FONASA no necesariamente son mutuamente excluyentes, pero
pero llegan por vías distintas. O sea, en el fondo es un mismo paciente que podría haber hecho el reclamo por distintas vías, por 3 vías distintas. Exacto. Puede ser que sean 3 pacientes distintos o puede ser un paciente que lo hizo en la IRS, otro paciente en la superintendencia, son distintos. Y ahí, no, ahí ya sería demasiado. No, pero yo creo que con eso... No tengo cómo cruzarlos para decirte Claro. como reclamo único, porque no todos tienen el registro del RUT. Por ejemplo, la Claro. superintendencia, me parece, usan un código de identificación. Lo que sí puedo hacer es buscarlas, sí creo que tengo las de anteriores al 2021 de la OIRS MinSal. Lo busco y te lo hago llegar. Perfecto. Y lo otro que no encontré por ninguna parte, porque FONASA establece cuándo se cumplió el plazo del reclamo, ¿sí? Ujú. En cambio, la SUPER establece solamente cuántos días, o sea, en el fondo, cuántos días se demoraron en promedio en responder. No hay un umbral de referencia para decir si cumplieron o no con el... Entonces no sé si eso es que no lo pusieron o que no existe, como un umbral de cumple o no cumple con el tiempo. Me parece que son 20 días hábiles para todo, pero lo voy a preguntar a ellos directamente y te aviso cuántos días son. Creo que son 20 días hábiles. Perfecto. Ya, y eso era lo que me interesaba, que no se me olvidara, que quedara registro. A ver, que no se me olvide nada más. Eso te iba a preguntar. Ya, no, pero eso no es importante en realidad, porque si los beneficiarios... Te voy a mandar todo en un correo, Joan. Ya, súper, no hay problema. Te voy a mandar todo en un correíto mejor. Ya. Ya, entonces ahora con estos minutitos que nos quedan vamos a mirar la recomendación, la 1.3. ¿Qué dice? ¿Cómo armamos esta? Esta aborda también el tema de financiamiento, ¿sí? Pero esto era lo otro que te había preguntado, Joan, que no sé si Sebastián lo habrá podido revisar, el abogado. Sebastián es el abogado, ¿cierto? Sí, se lo mandé, pero regresó, él también estuvo con COVID, así que regresó recién el martes, así que no tuve respuesta. Se lo voy a volver a preguntar y te lo respondo por correo. Perfecto, porque aquí revisando el cuerpo legal de esto, a mí se me produce algo que no logré resolver entre las notas metodológicas de la DIPRES y la ley propiamente tal, que es que, claro, Hacienda hace el análisis de holgura presupuestaria con uno, y en algún momento se definió que el horizonte temporal fueran 10 años, ¿sí? Pero el texto del artículo 9 de la ley específicamente señala, y esto era lo que quería que revisara Sebastián, que en el fondo el conjunto de tratamientos de alto costo que cubrirá el sistema de protección financiera deberá tener un costo anual esperado para el periodo de vigencia del correspondiente decreto igual o superior al 80% del valor esperado al 1 de enero del año siguiente a su dictación. Entonces, a mí me parece que el inciso siguiente de esto lo abre un poco más, pero por eso me interesa que lo revise Sebastián, porque efectivamente el método lo define Hacienda, pero esto genera como una confusión en la ley. Y fíjate que sí, yo creo que revisar principalmente eso. Y bueno, y el otro punto, y el punto que realmente se quiere revisar aquí, es justamente el tema, o sea, en el fondo, este párrafo que está aquí apunta a revisar el horizonte temporal de 10 años en el análisis de holgura presupuestaria, ¿sí? Y aquí el argumento que esgrimimos un poco es que el análisis que hoy día la recomendación de análisis de impacto presupuestario que se hace en la norma técnica de evaluación científica de la evidencia establece un horizonte temporal mínimo de 5 años, ¿sí? Que es mínimo, pero este horizonte temporal es consistente con recomendaciones internacionales y con lo que más se ve
con lo que más se ve en análisis de impacto presupuestario, ¿sí? Entre 3 y 5 años generalmente, ¿sí? Y este uso es consistente además con las evaluaciones que se han llevado a cabo hasta el momento. Entonces, aquí la recomendación, de nuevo se posiciona el problema, ¿cierto? Que existen diferencias en las metodologías de proyección del gasto que emplea el MinSal para el análisis científico de la evidencia y la DIPRES para el análisis de holgura presupuestaria del fondo. Estas podrían dar lugar a inconsistencias entre la decisión de recursos disponibles de Hacienda y los resultados del análisis de impacto presupuestario de nuevas tecnologías que afecten finalmente la decisión final. Por lo que se podría revisar y consensuar particularmente el horizonte temporal de ambas evaluaciones entre el MinSal y DIPRES. Yo no me siento con la propiedad de decir el análisis de holgura presupuestaria de DIPRES debiera tener 5 años, pero sí creo que al menos deberían estar armonizadas ambas metodologías, ¿sí? Al menos deberían discutirse entre ambos organismos y estar coordinadas. Porque finalmente cuando Hacienda hace el análisis de holgura presupuestaria considera los supuestos de salud. Entonces, tiene sentido que cuando Salud hace la evaluación científica de la evidencia, el análisis de impacto presupuestario, considere no solamente los mismos supuestos que le va a entregar Hacienda, sino el mismo horizonte temporal. Gloria. Sí, basado en eso, yo le agregaría ahí en el punto aparte, de acuerdo a la evidencia científica emergente o confirmada, o como lo quieras poner, pero que eso puede producir un quiebre que no vaya acorde con los 5 años o con los 10 años, ¿te fijas? Entonces, o los 3 años en el caso del GES. Entonces, que sea acorde con, porque si hay una nueva terapia que demostradamente efectiva, y nosotros vamos, como no coinciden los plazos de DIPRES para la modificación presupuestaria, y vamos a tener que esperar 5 años o más para incorporarla, eso tiene un costo de vida. Entonces, por eso lo dejaría amarrado a la evidencia demostrada de acuerdo a las evaluaciones que realice ETESA o el MinSal en general. La evidencia científica disponible. La evidencia científica. De acuerdo a la evidencia científica. La mejor evidencia disponible siempre ponen como el término más. Sí, claro. Sí. La mejor evidencia científica disponible. Científica disponible. Ahí. Perfecto. Felipe. Yo más tengo una duda, pero como que el tiempo se está acabando, así que lo voy a hacer cortita para la próxima reunión. Los doctores aquí presentes, cuando hacen investigación científica, cuando un laboratorio les dice, quiero hacer esta investigación con este medicamento, con tantos pacientes, esa relación que ustedes tienen, ¿no tiene ninguna relación con el Ministerio, además de las autorizaciones que va a dar el Ministerio para hacer esa investigación? O sea, no podríamos decir, por ejemplo, mira, hacemos esta investigación, nosotros ponemos a los pacientes, pero ustedes nos aseguran un precio de base a 10 años plazo. ¿No se puede hacer eso? ¿Puedo contestar yo? No, sí, eso no está regulado y eso es precisamente lo que tratamos de discutir con el tema de los conflictos de interés, porque hoy día la relación, ¿cuál es? Te cuento un ejemplo la semana pasada. A mí me contactó una empresa la semana pasada por un estudio clínico de mucopolisacaridosis tipo 3B. Y mi respuesta fue, estos son pacientes que potencialmente son usuarios de o son beneficiarios, perdón, de un programa ministerial. Me habían preguntado hace poco por pacientes Gaucher. Por lo tanto, yo no puedo tomar una decisión si el ministerio no participa de esta decisión. Luego, si ustedes quieren una reunión conmigo, esa reunión tiene que ser necesariamente con alguien, con algún representante del ministerio. La respuesta fue, no se preocupe, buscaremos otro investigador. Porque claro, o sea, porque el enganche, ¿cuál es? Pues el enganche es que si yo digo que sí,
yo meto comillas a mis pacientes y yo me embolso $1.500, $2.000 por paciente solo por enrolarlo. Y si además soy investigador principal, me embolso como $10.000 más. Entonces, por eso es que por paciente. No, total. Sí, por paciente. Por eso es que es tan relevante el tema de los conflictos de interés y por eso es que es tan relevante que estas cosas se regulen. Entonces, yo creo que esos temas, por ejemplo, debiéramos nosotros ponerlos dentro de este informe. O sea, yo, paréntesis súper corto, me sigue pasando que de repente el informe es una mezcla de cosas y entre que no somos farmacoeconomistas, no somos todos bioticistas, no somos todos médicos, no somos todos pacientes, creo que queda una mezcla media rara en el informe. Yo creo que es importante que, claro, que esto no tiene precedente y por lo tanto me parece que está bien que todas las cosas se mezclen. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas yo creo que deben estar súper claras y propuestas, porque se supone que somos una comisión de vigilancia ciudadana. Y desde ese punto de vista, yo creo que como ciudadanos, yo creo que estas cosas nos debieran preocupar. O sea, lo que tú estás preguntando, eso debiera ser de dominio público. O sea, ¿cuánto gana un doctorcito por meter a un paciente en un estudio clínico y cómo eso está regulado? Eso es una cosa que es básica, que tenga que estar. Entonces, súper importante eso. Ya, no digo más. Juan Francisco, perdón, Juan Francisco, yo te podría pedir si puedes mandar eso, que no lo alcancé a captar, al chat por último para copiarlo y pegarlo aquí, para guardarlo. ¿Cómo se llama el laboratorio y qué otro médico contrataron, doctor? No. Esa redacción yo la quiero ver. Oye, no pongamos en riesgo al pobre Juan Francisco. No, eso es complejo. No tengo ningún problema, me encanta meterme en la mata a los callos, así que yo me meto Pero feliz. yo creo que en un informe así lo importante es el concepto del conflicto de interés. Claro. Y que sean las cosas súper transparentes. Todo, las cosas económicas, los intereses que hay, en fin, yo creo que eso tiene que quedar súper claro. No nos vamos a poner a decir cuánto gana un doctor, cuánto esto, porque en realidad creo que no, la idea no es polemizar, no es esto, sino que pero mostrar la importancia que tiene. Ahora, recuerden que está a punto ya de promulgarse y está toda una nueva ley de fármacos 2, donde todas estas cosas están se están regulando harto. Ahora recién se mandó con carácter de urgencia las nuevas indicaciones que envió el Ejecutivo, que está justamente, se están discutiendo todas estas cosas, digamos, la parte de costos de fármacos, conflictos de interés, en fin, o sea, me da la impresión que todo esto va a estar más regulado también por la ley de fármacos 2, pero es súper importante que acá nosotros de alguna forma dejemos ver esa situación. Estamos en la hora, pero para que no, que quizás hay que ver cómo queda bien el orden, pero un poco pensando en lo que comentaba Juan Francisco, aquí hay un título que es específicamente las recomendaciones en la mesa de trabajo de ética y conflictos de interés, ¿sí? Y que no hemos llegado a esta parte todavía del informe, pero está, que están descritas todas las recomendaciones que hizo la mesa, ¿cierto? En el fondo la creación del código de conducta, la actualización del documento de conflictos de interés, ¿sí? No hemos llegado, ¿sí? Pero estas están, y que creo que era el comentario que también hacía la doctora, ¿sí? Que este documento estaba redactado y está incluido ya en el informe, entonces como está arriba, está redactado, lo podemos revisar de aquí a que nos junte. Esto ya es parte de lo que se puede revisar, lo pueden revisar ustedes, ¿cierto? Porque lo de arriba lo estamos co-construyendo, pero la parte de las recomendaciones de la mesa de ética y conflicto de interés ya está redactado y está el producto final en el informe, entonces eso ya está disponible para que lo puedan revisar, ¿sí? Y ya está contenido todo lo que estábamos hablando. Sí, está contenido. Yo voy a volver a cargarlo, eso lo voy a copiar aquí, gracias Juan Francisco, lo voy a copiar aquí para que no se me vaya a olvidar. Entonces, esto ya está cargado en el informe, yo voy a volver a cargarlo con las modificaciones que hicimos ahora, ¿sí? Pero sí ya está cargada la parte de conflicto de interés, ¿sí? Y un poquito para ir cerrando, lo que le quería pedir un poco para no pasar por arriba de Elizabeth, ¿cierto? Porque no ha venido a las últimas sesiones, ¿sí? Y ella quedó encargada de ver el trabajo de la mesa de indicadores, finalmente, ¿sí? Entonces, yo
el trabajo de la mesa de indicadores tiene mucha relación con la estructura del informe, entonces a mí no me complica verlo, ¿sí? Yo puedo, porque la última entrega que yo tengo registrada, pero que me gustaría, Joan, si pudieras confirmármelo con Tamara, perdón. Yo la última que tengo es esta, que sobre esta puedo trabajar, ¿sí? Que es esta, las observaciones de salud pública y de higiene. Ahí en cualquier momento, que es esta, la última propuesta de la mesa de trabajo de indicadores. Entonces, son dos cosas. Primero, confirmar que la doctora Cabello no tenga algún avance en esta materia, ¿sí? En ese sentido, no sé si le escribo yo o le preguntas tú directamente. Y luego, si esta efectivamente es la última versión, ¿sí? Que se llama Matriz de Indicadores, versión 1, Observaciones de Salud Pública y Ligera, para poder trabajar sobre esta, ¿sí? Porque igual yo creo que en consistencia con cómo está siendo estructurado el informe, es probable que tengamos que modificar algunas cosas, agregar algunas cosas sobre esta misma. Entonces, ahí son 3 preguntas. Lo de la doctora Cabello, si esta es la última versión del trabajo de la mesa de indicadores, si quedó definido algún documento del método, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo vamos a dejar constituida esa mesa o derechamente lo revisamos todos en la sesión ordinaria de la comisión? ¿Sí? Porque va a haber que introducir modificaciones en el panel de indicadores hasta dónde quedó la mesa para que quede consistente con el informe. Entonces, eso, no hay mesa de indicadores en este momento, ¿cierto? Entonces, tendríamos que definir, trabajarlo, ¿cierto? Yo lo puedo trabajar para que quede consistente con el informe y después lo sometemos a consideración de la sesión ordinaria de la comisión. Camila, solo como para responderte, no hay un documento metodológico, se trabajó, creo que en una propuesta que Tamara se le entregó a la doctora Cabello y ella había avanzado en algunas cosas. Si te parece, yo te puedo dar su celular para que ustedes se comuniquen directamente. Desconozco por qué hoy día no se conectó. La semana pasada tenía otra actividad. Hoy día le mandamos la invitación y no sé por qué hoy día no llegó, pero te puedo mandar por correo su celular. Tú te contactas directamente con ella para ver si ha avanzado en algo. Pero como documento como el que se hizo con la mesa ética no se construyó, no hay como una recomendación final. Ellos solo armaron porque partieron trabajando en los indicadores, en digamos la matriz, y no se armó como un documento final de esa sesión. Y después, claro, indicadores se tomó por otra vía, que es para el trabajo del sistema plataforma informático, y la Tamara está trabajando en esa vía, y creo que desde esa visión le entregó un documento a la doctora Cabello que ella también iba a avanzar. Pero claro, que me parece mejor que lo veas directamente con ella. Y que lo veas tú, porque a mí me va a decir una cosa y yo después te la voy a transmitir, va a ser, prefiero darte su número de teléfono y que ustedes puedan revisar. A mí me parece súper bien si tú lo pudieses coordinar y poner en el contexto del informe, porque claramente ya has trabajado en los otros ítems del informe, entonces ya sabes cuál es la lógica y la estructura que tiene. No sé si el resto de la comisión está de acuerdo. Estamos de acuerdo, María. Silencio todo. De acuerdo. Perfecto. Entonces, lo que sí te pediría, Joan, es un poco, a mí, como para no salir con una cosa totalmente distinta a lo que ya se está trabajando, porque a mí mi preocupación más profunda es que hay una propuesta de ustedes de sistema de monitoreo, ¿cierto? Y en el fondo que en el fondo hay una propuesta de la oficina de coordinación, ¿cierto? Que es que está entre los materiales de trabajo de la mesa. Entonces, un poco si hay alguna actualización respecto de eso, tenerla, esto mismo que está viendo Tamara, ¿cierto? Como el estado actual del tema de indicadores en la oficina de coordinación, para no salir con una cosa, Pero ojo que disociada. la base de todo el trabajo es la matriz de indicadores. Esa ha sido la base para todo. Esa es como el caballito de batalla, y en lo que se ha ido avanzando era
poder revisar si teníamos hoy día acceso a la información o qué eran los pasos que teníamos que hacer como para tener acceso a la información. De hecho, no sé, la Tamara me comentaba, yo en realidad no me metí mucho en el tema de indicadores, pero me comentaba que como de 10 indicadores teníamos uno que podíamos construir en base a 3 sistemas informáticos. Entonces era como, sí, esa es la línea que hemos seguido con ese tema, porque también para nosotros es extremadamente relevante el tema de tener indicadores. O sea, es sorprendente que no podamos hacer ningún análisis de la información, que por ejemplo en algún minuto intentamos hacer evaluación de... chao, doctor Cabello, que esté bien, cuídese. Chao. Evaluación de datos clínicos. Adiós, saludos. De algún problema de salud, no recuerdo ni siquiera cuál era, pero intentamos hacer eso y claro, ustedes saben que nosotros tenemos alojados los datos clínicos en PDF, entonces tenemos un PDF por cada paciente. Y si queríamos ver el análisis eran, no sé, 1500 PDF, que era como, pero ¿cómo? Si esta es información que es información relevante nuestra, claro. y información relevante para la construcción de la información, así que esa ha sido como la línea que hemos avanzado con indicadores. Pero le voy a preguntar a la Tami ahora mismo y te respondo por mail qué fue lo último que le mandó a la doctora Cabello y en qué están ellos como, también está bien detenida. Ustedes saben que enero y febrero para nosotros es bien complejo por el tema de las vacaciones, así que no han habido grandes avances en esa línea. Pero te mando todo lo actualizado para que ustedes puedan incorporarlo en el informe. Y antes de terminar, Camila, podemos revisar primero la próxima sesión, cuándo va a ser, y las próximas sesiones del 2022 para también calendarizarlas y dejarles las agendas ocupadas de aquí hasta diciembre. Sí, mira, yo creo que deberíamos juntarnos. Estoy pensando, claro, porque estoy pensando que podamos dejar lo más avanzado posible el informe la próxima semana pero claro, pero quizás la primera semana de marzo, nos falta tanto para la primera semana de marzo. ¿Será muy tarde juntarnos? O sea, pensando que no, juntémonos la primera semana de marzo. Porque en realidad las sesiones de la comisión forzan avance, entonces juntémonos la primera semana de marzo, el jueves, y si les parece, luego juntémonos, yo me juntaría igual el último jueves de marzo, ¿sí? Un poco que la primera sesión de marzo sea para, la sesión de la primera semana de marzo sea para cerrar el informe, ¿sí? Y que ojalá Dios quiera nos acompañe y nos dé todo el universo fuerza para que la sesión de la última semana de marzo sea la primera sesión del 2022. Y de ahí yo creo que podemos partir los jueves, habíamos dicho el tercer jueves de cada mes. Eso, tercer jueves o el último jueves de cada mes. Entonces, la próxima sesión sería el 3 de marzo, la siguiente sesión sería el 31 de marzo, que es jueves, y de ahí el último jueves de cada mes, ya. De 10 a 11:30, ¿mantenemos el horario? A mí justo en ese a mí no me funciona, que no... Me parece que para todos es bueno. Solo una cosa, yo el 3 de marzo estoy de vacaciones, así que va a estar la Tamara coordinando la reunión, pero bueno, ustedes saben que ella está al tanto de todo y más bien solo va a hacer el host o quizás te puedo mandar el host a ti, Camila, y ella solo grabar para que ustedes puedan hacer la sesión del día 3. Lo que sí es relevante es que si para el 31 ya vamos a tener el informe, que el día 3 me avisen para yo poder coordinar con las nuevas autoridades cuándo vamos a poder tener una presentación con ellos, ¿ya? La idea es que en lo personal me parece que sería bueno que ustedes enviaran el informe y que después de eso tuviéramos la sesión, cosa de que cuando tengamos reunión con la autoridad, ellos ya tengan en su poder el informe y hayan podido ver algunas de las recomendaciones y no lleguen como en nada, sino que más bien lleguen también a las preguntas.
pero es relevante para nosotros porque como va a ser autoridad nueva, probablemente tengamos que tener más tiempo para las solicitudes, ¿ya? Quizás dejar eso como, perdona Joan, como una reunión extraordinaria, dado que vamos a tener que quedar sujetos a la agenda de las nuevas autoridades. Y lo otro que te quería pedir, si se podía mandar un correo a la doctora Romero para que sepa de la agenda y que ella la pueda dejar registrada, porque sé que tiene múltiples agendas. Sí, de hecho yo les comentaba que no las había invitado a estas últimas sesiones porque como estamos terminando el informe de recomendaciones va a estar un poco perdida, entonces hablé con ella y me dijo me parece bien partir cuando partan en marzo. Así que le voy a hacer llegar estas 2 citaciones, la del 3 si se quiere incorporar y ya la del 31 que sería obligatoria porque sería la primera del año 2022. ¿Ya? Yo también te voy a pedir que nos mande el documento antes para el borrador. Te escucho lejos, Felipe. Sí, se escucha muy lejos. Muy lejos. Oye, Que nos mande el borrador. Respecto a lo que decía Gloria de la reunión eventualmente extraordinaria, lo ideal sería que trataran, porque todo en el fondo los jueves ya como en ese horario lo tenemos como destinado. Yo de hecho tengo toda mi agenda de paciente y todo orientado para que ojalá pudiéramos estar todos, tratar de invitarlos nosotros a una reunión de las nuestras, ¿ah? Y en la fecha que ellos estimen, o bien ajustarnos nosotros un jueves, porque yo creo que eso puede ser más para que el ideal podamos estar la mayoría, digamos, en esa reunión, que me parece lo más importante. Y también yo pensaba que al final de cuentas estamos saliendo bien con el informe, porque lo lógico es entregárselo a las nuevas autoridades ya, no sacábamos nada con entregarla a las anteriores, así que yo creo que los tiempos sin querer nos favorecieron en ese sentido. Sí, yo igual creo, sí, felizmente sí. Ahora, Joan, yo ahí tengo una última duda. Bueno, primero, el informe está en el Drive, ¿sí? Entonces yo lo voy a actualizar ahora de nuevo. Y, Joan, una duda, porque nosotros, por normativa, teníamos que una duda que me quedó, por normativa tenemos que hacer un informe anual, ¿sí? Entonces ahora estamos pasaditos de plazo, ¿cierto? Mi pregunta es, cuando se retrasa el decreto, que obviamente son cosas muy, pues, quizá, no sé si tienen el mismo orden de magnitud que el informe, ¿cierto? Se hace un procedimiento como de prórroga, ¿sí? Como para extender. Entonces, mi pregunta es si tenemos que hacerlo. Igual estamos pensando en salir en marzo, ¿cierto? Pero ya estamos atrasados. No, cuando lo conversé con Sebastián, él me dijo que este primer informe es el que no tiene un plazo determinado. Ustedes marcan el trabajo para las restantes sesiones de la comisión. Como va a ser anual y vamos a entregarlo en marzo del 2023 tenemos que entregar el otro informe, que probablemente va a ser mucho más acotado y que a lo mejor vamos a estar enfocados ahora, es como que en verdad partimos desde nada y había muchas cosas que queríamos recomendar tanto ustedes como nosotros, entonces yo creo que ha sido un trabajo muy metódico y además con toda la contingencia de la pandemia, así que este primer informe no tenemos un plazo, sino que más bien marca el hito de cuándo son los siguientes informes que deben ser entregados. ¿Ya? Perfecto. Oye, y una última duda, ¿se entregaron las cartas? No, yo no las he entregado todavía porque... Es que eso está asociado a esta historia. Ya, perfecto. No, yo creo que también es sano, también un cambio de autoridad probablemente sea una mejor opción hacer la entrega para las nuevas autoridades que vienen para los siguientes 4 años. Yo propongo que la próxima reunión sea en Boston y la siguiente en España. Sí, nos invitan, sí. Ya, perfecto. Oigan, ya, ahora sí yo me tengo que ir, así que muchas gracias y nos estamos viendo entonces. Que estén muy bien. Está muy bien. Cuídense. A mí me mandas el mail, ¿ya? Ya se desconectó. Chao, chao. Chao.